Después del conocido episodio de Pentecostés, Pedro sale a aclarar las cosas y no solamente a explicar por qué razón se está produciendo cerca del templo tamaña manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, sino que sale a explicar cuál es la razón por medio de la cual esta promesa del Espíritu Santo que el Padre ya había hecho a su pueblo en las Sagradas Escrituras se estaba realizando y consumando ahí. ¿Cuáles eran las causas? Estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y quizá a partir del versículo 36 sea un buen apoyo para lo que queremos compartir. Dice Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. A ese Jesús, a ese hombre, para ustedes, a ese hombre que llamaban Jesús, a ese hombre de Nazaret, de nombre Yehoshua, a ese hombre a quien ustedes crucificaron, mataron, humillaron, escarnecieron, golpearon, torturaron, azotaron, a ese hombre Dios lo levantó de la muerte, lo levantó del abismo, del Hades, del Sheol, no permitió que su santo conociese el sepulcro, como dice Pedro mismo en este mismo discurso, versículos antes, el versículo 31 por allí del capítulo 2. Ahora es importante esta primera confesión de fe que no pase inadvertida, porque Israel tiene que saber con certeza, Israel tiene que tener la seguridad, el pueblo de Dios, el pueblo elegido tiene que saber que Dios, es decir, su Kyrios, Israel tiene que saber que su Mesías, su Mesías, en griego su Christos, su Cristo, su ungido, su Rey, aquel que lo gobierna, aquel que lo acompaña, aquel santo y soberano que tiene su mano puesta sobre él, que lo cuida, lo acompaña, lo conduce, que aquel Señor y Cristo es Jesús de Nazaret, a quien ustedes han crucificado. Este es el centro, esta es la médula de la esencia cristiana. Yo puedo tener fe en que Dios existe, de que Dios está incluso, pero yo tengo que tener, además de fe en este acontecimiento de constitución, puesto que Dios el Padre lo ha constituido Señor de vivos y muertos, puesto que el Padre lo ha constituido para todo Israel, para todo el pueblo, para todos los hombres, Dios y Mesías, es preciso que yo no solamente crea en Jesús, Señor Dios,
en Jesús, ungido, Mesías, aquel en el que se cumplen, escuchen esto, no solamente todas las promesas que tenemos en la Sagrada Escritura, sino aquel en el que se cumplen todas las aspiraciones que existen en el corazón humano y que están a la espera de satisfacción. ¿Escucharon? A veces es un poco triste esta certeza, pero los que tenemos fe, los que tratamos de vivir unidos al Señor, sabemos que Él es el único y lo único que puede dar algo similar a lo que llaman felicidad en este mundo, pero solo Él, solo Cristo. Porque nosotros sabemos que solo Él puede darnos paz. Porque nosotros sabemos que Él ha muerto por nosotros y que solo Él nos obtuvo salvación. Pero es preciso no solamente creer en la obra de nuestra justificación, creer en la obra de nuestra salvación, creer en la obra de nuestra restauración, regeneración. Es preciso, como dice el Salmo 78, y ayer quedaba pensando, es preciso confiar en la salvación de Dios. Confiar en la salvación de Dios. Es necesario ser capaz de mirar a Cristo y estarse en paz. Es necesario mirarlo con la confianza de aquel que se identifica, pero al revés. Jesús cargó con mis pecados y tus pecados, pero hasta que vos y yo no lo sintamos, hasta que vos y yo nos sintamos parte de nosotros allí en la cruz, hasta que no tomemos parte en esa cruz. Pero, ¿sabés que no tenemos que crucificarnos para tener parte en esa cruz? Solamente tenemos que aceptar en nuestro corazón al Salvador que ha sido crucificado por vos y por mí y por todo aquel que quiera vivir una vida nueva junto a Dios. Tenemos que tomar parte en esa cruz para poder tomar parte en la vida nueva. Tenemos que tomar parte en la muerte para tomar parte en la resurrección. Tenemos que morir para nacer. Romanos 6, 3 al 6, como dice Pablo, ¿no? Todos tienen que saber que Dios, que el Padre, ha constituido, ha puesto, ha establecido, ha dejado firme para siempre, para todos, para el que quiera en la historia, un Señor y un Mesías, un Señor eterno y un Mesías eterno, un Señor que es Dios y está vivo, y un Mesías que ha sido enviado por Dios, que ha enviado el Espíritu Santo para continuar su obra, que está vivo en medio de nosotros y que es Jesús, que es ese Jesús que ustedes han crucificado. Versículo 36 del capítulo 2 de los Hechos. Esto es lo que pasa en Pentecostés. Esto es lo que empieza a pasar.
Los apóstoles salen a anunciar la buena noticia de la salvación, el Evangelio. El Evangelio es: conviértanse y crean en esto. Jesús, a ese que mataron y que resucitó, es Señor y Mesías. Es el Dios del pueblo de Israel. Es el Mesías del pueblo de Israel. Pasa que decepciona. Decepcionó al pueblo de Israel, que creía en un Dios totalmente separado de su vida, de su suerte, de su destino, de su muerte, de su vida, de su pecado. Creía Israel en un Mesías fuerte, poderoso, vigoroso, arrollador, justiciero. Decepcionó. ¿Ese Jesús, Señor y Mesías? Sí. Y esto es lo más precioso de nuestra fe. Importa solamente que sepas y tengas claro que ese Jesús al que crucificaron, Dios lo levantó de los muertos y lo constituyó Señor y Mesías. Pero termino. Decía antes, no alcanza a nivel, lo digo en cierto sentido, claro, no alcanza con que vos y yo tengamos fe en Jesús, fe en la obra de Jesús, fe en la salvación de Jesús, y tengamos paz en ello, ojo, paz y gozo, que es necesario recuperar de eso. Es necesario recuperar la paz y el gozo y la alegría de la salvación, sino además confianza en la salvación, confianza en el Salvador. Porque esto no tiene que ver con nuestro presente, no tiene que ver con convertirnos y darnos vuelta con respecto al pasado. Esto tiene que ver con el futuro. Es preciso no solamente creer que Dios está, sino creer que Dios me va a salvar. Que Dios me salvó, claro. Que hemos sido salvados, sí. Que desde el momento en que fuimos justificados somos salvos, sí. Pero es necesario para nuestra conciencia cristiana que vos sepas que de todo lo que venga de aquí en adelante hasta que vayamos a la presencia de Dios, serás salvo. Te repito, de que todo aquello que intente separarte de Dios, que todo aquello que intente arruinarte la vida, que todo aquello que te duela, que todo aquello que te dé temor, que todo aquello que te infunda los 1001 sentimientos y desesperanzas, es objeto de la salvación de Dios. Es decir, que nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor, ya aplastó con su victoria todo mal que desde ahorita, desde ahora, desde ayer, pero desde ahora, desde este momento, va a ser aniquilado finalmente. Quizá tengamos todavía un tiempo que sufrir, que aguantar, que soportar, pero no desde la desesperación, no desde el abatimiento, no desde la incertidumbre. La cuestión está ya implacablemente manifiesta. Dios, y lo tiene que saber todo Israel, y lo tiene que saber todo hombre, y de algún modo tenemos que ponernos
en esto, ¿no? No solamente en saber, sino en ver la manera más adecuada para convidarle a todos, para que todos sepan en Israel, para que sepa pues con certeza todo Israel que Dios el Padre ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Amamos al Señor, valoramos con toda el alma la cruz, pero a veces es preciso que dejemos al crucificado un segundito, un ratito de lado para mostrarlo vivo, resucitado, glorioso, poderoso y capaz de salvar y transformar vidas hoy, ahora. Porque Dios lo constituyó juez de vivos y de muertos. Porque Dios lo constituyó Señor y Salvador, Señor y Mesías, Señor y Rey. No tenemos que dejar la cruz por desprecio, sino dejar la cruz por, en este punto de nuestro anuncio, superación de ella en la resurrección de la cual se nos invita a tomar parte desde ahora. A ese, a quien muchas veces nosotros mismos crucificamos con una piedad muerta, artificiosa, externa, a ese Jesús a quien nosotros tantas veces negamos y traicionamos con nuestras obras, a ese Jesús a quien nosotros no tenemos en los labios, en la boca, porque no lo tenemos en el corazón, a ese Jesús cuántas veces nosotros lo crucificamos. A ese Jesús cuántas veces nosotros lo presentamos más muerto que vivo, porque en realidad no está vivo en nosotros. Es preciso, es necesario que nuestros hermanos sepan que Dios, y este es el anuncio, que nuestros hermanos sepan que Dios lo constituyó Señor y Mesías. Y para esto, como siempre lo fue, como espero que veamos después en el texto que iba a presentar hoy, es preciso que veamos y que sepamos de que no sino con nuestras vidas vamos a poder anunciar, introducir a los demás, acercarnos a los demás, validarnos ante los demás, para que puedan escuchar nuestra palabra. Pero primero con la vida, o con la palabra. A veces con la palabra. Y después entonces el que te escucha vea tu vida. A veces que simplemente vean tu vida y luego en algún momento en el justo tú anuncies la palabra. Dios nos dirá el modo, Dios nos dirá el tiempo, Dios nos dirá aquello que debemos hacer por medio de su Espíritu. Dios y el Padre pondrá en nosotros las palabras, Dios pondrá en nosotros las acciones, sean acciones concretas, sean acciones simbólicas, vaya a saber, acciones proféticas, pero es preciso que los demás puedan ver con toda claridad, con toda nitidez, con toda luminosidad, de qué manera, cuál es el modo que tiene ese Jesús que está vivo entre nosotros de reinar en la vida de los que en Él creen, de los que confían en su salvación, de los que saben que pase lo que les pase de aquí en adelante, de aquí hasta su muerte, sea sufrimiento, sea enfermedad, sea soledad, sea angustia,
sea temor, sea la cruz que uno se encuentra en el camino, las va a vivir con la paz y la certeza de que Él no solamente viene con nosotros, que Él está con nosotros, sino que Él nos ha salvado ya, nos ha obtenido ya esa salvación y que confiamos en la salvación. ¿Por qué? Confiamos en la salvación porque Él lo dijo, porque Él lo ha hecho, porque Jesús murió por mí y yo lo creo. Por eso, ahora es importante que todas las fibras de nuestro ser se enteren que a este Jesús que estuvo crucificado, Dios lo constituyó Señor y Cristo, Señor y Mesías, Dios y Salvador. Nosotros realmente somos un espejo del reinado y de la salvación de Dios.